Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poco de trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando. Pero vamos a hablar también, a detallar algunas cosas. Tenemos con nosotros al secretario de Seguridad Social del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Trabajo, Winston Santos. Bienvenido, señor Santos. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer tenerle por aquí. Buenos días, Geraldino, sus órdenes. Bueno, hay muchas cosas de por medio. Estamos hablando, por ejemplo, de que el presidente de la República piensa enviar varias reformas al Congreso Nacional. Y aquí hubo alguien que dijo que cualquier reforma fiscal que se vaya a hacer debería comenzar por una reforma de carácter laboral. Usted que fue ministro de Trabajo, en el sector laboral, ¿qué aspectos realmente hay que modificar o hay que tocar? Bueno, yo diría no cuál hay que modificar, sino cuál se pretende. Porque hay un sector que ha pretendido hace buen tiempo eliminar la cesantía. Sí. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que para los sectores productivos ese es su... Porque dicen que eso de alguna manera le resta en su beneficio. Sin embargo, un asunto que nosotros vimos, lo discutimos, o sea, el gobierno no estaba de acuerdo, creo que tampoco estará de acuerdo, los trabajadores tampoco. Sí, nosotros, en aquella ocasión, nos reunimos con todos los sectores, ¿verdad? Además del gobierno, los sectores pilares, que son trabajadores, empleadores, y vimos la posibilidad de desarrollar un seguro de desempleo. Incluso lo trazamos y establecimos la ruta y qué se iba a hacer, y era tomando 10.000 millones de la ARL, que en ese momento estaban disponibles, como capital semilla. Eso lo iba a pagar también la ARL, o sea, la ARL iba a administrar ese seguro, iba a ser como un seguro, y el sector empleador iba a pagar, si no me equivoco, era 1.8 o 2% del salario cotizado, ¿verdad? Salario del empleado. Y entonces se iba a librar de pagar cesantía. Y aquí ya explicábamos de que los beneficios cuáles eran. Por ejemplo, yo recuerdo el 50% de las mujeres que son desahuciadas, ¿verdad? Salen de un trabajo, no reciben el pago de su prestación. Por alguna razón, ignorancia, lo que sea. Sin embargo, con ese seguro le van a cobrar el 100%. Pero igual, los hombres no todos cubren las prestaciones laborales. Además, se evitaría el tema judicial. Pero fíjate, eso no era eliminarla. Se paga la cesantía, pero la iba a pagar un seguro. Y en principio se iba a tomar un capital semilla, que era esos 10.000 millones. Capital semilla porque en lo que se acumula dinero de lo que se paga como por el seguro, por la prima de seguro, iba a haber demanda de prestaciones. Porque eso no se tiene nunca. ¿Mantienen esa posición? Bueno, eso fue en aquella ocasión, lo discutimos en Palacio. Y recuerdo que el sector trabajador no entendió la propuesta. No la entendió. No entendió cuando se llegó la pandemia y acabó la discusión. Y bloqueó ahí. Bloqueó. Y ahora, en la actualidad, con esta situación que vive No la lo hemos República discutido, no lo Dominicana, hemos discutido con nadie. pero es factible. Claro que es factible, claro. Un seguro de desempleo. Eso viene siendo un seguro de desempleo, pero no como la gente lo puede entender, que todo desempleado se le paga un salario, ¿verdad?, durante un periodo de tiempo. No. El texto se llamaba seguro de desempleo, pero era para cubrir la cesantía. Era para cubrir la cesantía. O sea, no era para darte durante 6 meses una cantidad de dinero, no. O sea, te correspondía la cesantía, 180.000 pesos, bueno, pues ese seguro lo cubría. Y se lo daba entonces prorrateado. No, todo junto. Todo junto. Era la idea. Era la idea. O sea, que entonces había eso algunos venía candados. siendo como que tú acumulas tu cesantía diaria en tu trabajo por años, por meses. En vez de eso, hay un organismo que se encarga de guardar esa misma cantidad de dinero, no la empresa, y cuando tú salgas, tú tienes tu seguro ahí, tu dinero. Sí, pero a la empresa le va a resultar cómodo y barato. Cómodo y barato. Cómodo y barato. Pero además el trabajador tenía la seguridad de que el dinero estaba ahí y no tenía que ir a la justicia en algunos casos. Incluso en aquella ocasión lo que hablábamos era poner los candados para que no hubiera contubernio entre empleador y trabajador. ¿Verdad? Bueno, tú tienes, qué sé yo, 3 años trabajando, tú tienes una necesidad, entonces, mira, fulano, Cancélame. para me dar dinero y tú vuelves. Ya debimos haber modificado la ley de seguridad social. ¿Usted qué opina sobre ese asunto? Claro, debió haberse modificado ya.
O sea, del 81 a la fecha, ¿cuántos años van? 23. Entonces, Hace rato que sí, entonces, él mandó una revisión. sí, sí. Pero No, del 91. No, 81. 80, ¿no es la ley 8701? Sí, sí, de 2001, 2001. 2001, sí, sí. 2001, 20, ¿cuánto yo dije? Eso mismo, 23. Lo mismo 23 que dije. 23. Lo mismo 23 que dije, ¿no? Sí, así es. O sea, ¿qué ocurre con esa ley? Esa ley no es mala, no es mala. De hecho, aspectos que nosotros le vemos como dañinos no están en la ley. Es asunto de mala práctica. Por ejemplo, o sea, los gastos de bolsillo, o sea, lo que cobran los médicos fuera de lo que pagan los seguros. Eso es ilegal, eso no está en la ley. O sea, si El hay una dinero que práctica, te cobran en efectivo, que no reciben no. ni tarjeta, ni cheque, ni nada. los 2.000 pesos que te cobran, o Algunos 3.000. 2.000, otros cobran 4.000 y Sí, 5.000. lo que te cobran además de lo que te paga el seguro. Eso no está estipulado en ningún sitio. Se ha permitido. Y hemos llegado. ¿Qué ocurrió? En una ocasión discutimos eso, porque a los médicos realmente se les paga una tarifa bajita. O sea, cuando era ministro se le pagaban 300 pesos Por consulta. por consulta. Es poco. Poco no. No es nada. No es Nosotros lo llevamos a 500. ¿Y por qué tampoco a 500? Porque son 20 millones de consultas que se hacían al año. Entonces, el impacto que eso crea en la cuenta que da la salud de la persona, hay un fondo, ¿verdad?, que maneja la tesorería, que a ese fondo que se le carga lo que le paga, la prima que le paga a cada aseguradora, ¿verdad? Entonces, cuando se vio lo que había que incrementarse para cubrir eso, era demasiado dinero. Con mucho esfuerzo lo llevamos a 500 pesos. De hecho, no ha sido modificado. Entonces, ese es el tema que debe verse. ¿Cómo se le mejora lo que se paga por consulta a los médicos para entonces forzar a los médicos a que bajen el copago? Pues es una locura el copago. O sea, es como si tú no tuvieras seguro. Sí. Tú vas al médico y 4.000 pesos, 3.000 pesos. Pero No. a consulta. No tiene seguro, realmente. No tiene seguro. Bueno, tú sientes el beneficio del seguro cuando tú tengas internamiento, que el internamiento cubre todo, menos salario mínimo. O una operación, por Pero ejemplo. Digo, perdón, un Hay salario un- mínimo, hay un un- salario, perdón, no salario mínimo, cubre Hay un- menos un salario. Hay un Sí. tema que es objeto de debate permanentemente y es el tema de que ninguno de los diferentes salarios que tenemos actualmente en el país es compatible con el precio de la canasta familiar. Sí, sí. ¿Es así? Es así, es así. Mira, yo quiero establecer que lo que yo voy a decir aquí lo dije siendo ministro. O sea, yo no tuve una posición antes y otra ahora porque estoy en la oposición. No. De hecho, el Comité Nacional de Salario no es un comité. Es un comité porque se reúnen varias personas. Se reúne uno del ministerio, que es el gobierno, que lo preside, sector empleador y sector trabajador. Por eso es un comité. Pero no es un comité permanente que tiene técnico. Yo intenté hacer eso en el ministerio. Incluso estaba procurando designar un economista, pero yo duré 2 años y 1 año fue de pandemia. Yo tenía la intención de crear un comité de salario real que pudiera establecer, que no fuera como ahora, porque ahora, desde antes y ahora todavía sigue siendo, es como una puja por salario. O sea, ¿cuánto me ofrecen? Un 5%. Yo pido un 20%, para luego establecer una media. Eso no es correcto. Entonces, lo correcto es que hay un organismo técnico que diga, mira, esta es la canasta básica, el salario tiene que cubrir mínimo la canasta básica, entonces establecer un salario. Pero no como tenemos ahora, que tenemos 20 y pico de salarios. O sea, hay salarios no sectorizados, que son 3, y luego hay como 18 salarios sectorizados. Salarios para los albañiles, para los agricultores, etcétera. Yo digo, ¿y acaso, yo lo decía antes eso, y públicamente, ¿acaso el arroz te le ponen precios diferentes por el salario que tú tienes cuando vas con más? No. O sea, la canasta básica te cuesta lo mismo. Sí. Entonces, el salario debe ser un salario mínimo que persiga la canasta básica. Sí, pero entonces no fue tomada en cuenta esa parte, esa composición por un tema de sector, del sector que... No, esa parte no llegó a discutirse. No digo que si no fue tomado en cuenta por un tema de sector, porque por ejemplo, un agricultor, el jornal que se le paga a un agricultor no es comparado, no es igual al jornal que cobra, por ejemplo, un albañil. No. Que tiene una especialización quizás en el tema, o sea, quizás no fue tomando en cuenta el tema sector. No, eso no llegó a discutirse, no me dijo que pudiera resultar sobre eso.
Eso lo discutía yo en el ministerio, lo decía públicamente, lo discutí con los técnicos allá y procuramos, recuerdo que un joven, Alan, que tú recuerdas, Alan Sánchez, recuerdo yo que lo pedí como economista para especializarlo en esa área, ¿no? Y crear toda una estructura que pudiera darnos respuesta. Y la idea era proponer un solo salario mínimo. Un solo. Un solo. Ya el hecho de las especializaciones lo que hace es que te diferencia el salario mínimo. Entonces te lo escalan. O sea, usted favorece que en vez de haber múltiples salarios, son como 15, 18 salarios mínimos. Yo creo que 23. Que nada más sea un solo salario mínimo. Claro, eso es lo correcto, que es un salario mínimo. Un solo. Entonces tú me dices, bueno, ¿y qué hacemos con uno que tiene una especialización y otro que no la tiene? Bueno, pero el que tiene la especialización, lo que tiene como base un salario mínimo. A partir de ahí se le paga la especialidad. La especialidad. Sí. Porque un salario mínimo, lo que tiene es que el salario mínimo, te reitero, la canasta básica todo el mundo la compra igual, mismo precio. No se diferencian los precios cuando te va al colmado o al supermercado. Y no se ha podido ponerse de acuerdo en esa parte. ¿Por qué no? No, que eso, les reitero otra vez, eso no ha sido objeto de discusión en mecanismos, en organismos que se pueda resultar sobre eso. Una posición que yo sostuve siendo ministro, que la expuse varias veces, y la mantengo. Bueno, hay un tema con el Código del Trabajo. Mucha gente se queja, por ejemplo, de las respuestas tardías que se dan con el código, pero otros se quejan de los vacíos que crea el propio código por la desactualización que tiene con la realidad del mercado que tiene la República Dominicana. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este código? Mira, aquella vez, el código prácticamente está listo, yo lo he listo el código. El código donde había discrepancia, cuando yo salí del ministerio, era con relación a la cesantía fundamentalmente, la cesantía. La gente habla de incluir la doméstica, por ejemplo. No. El convenio, creo que 81, de la OIT, que nosotros fuimos firmantes de, o sea, no altera lo que dice el Código Nacional Doméstica. O sea, hay poca cosa. Desgraciadamente, la doméstica, ¿verdad?, tipo de empleada muy particular. O sea, con relación al teletrabajo, a la llamada uberización del trabajo, eso ya nosotros lo habíamos discutido. Y habíamos discutido los tiempos de respuesta en el código. Los tiempos de respuesta que deben dar los tribunales en el código. Y todos los mecanismos que agilizaban los procedimientos, lo habíamos discutido. Y lo habíamos modificado. Y lo habíamos discutido, incluso yo estuve presente en la discusión con los sectores. Recuerdo que participaba Roberta Duque junto con los trabajadores. Ya, le reitero, ya lo que estaba prácticamente ya consensuado. Era como acostando los detalles. El tema de cesantía era el gran tema. Entonces, ahora no veo cuál sería tampoco la situación. O sea, ¿Usted está de acuerdo con que se vuelva a retomar el tema de incluir el asunto de las domésticas dentro de la doméstica está en el código. Sí, pero hubo una sentencia, creo, sí, pero mire. ¿Fue del TC o del Tribunal Constitucional? Lo ocurre creo que fue del TC. Yo le voy a decir ahora mismo lo que ocurrió con eso. El ministerio dicta una resolución. El ministerio tiene facultades para dictar resolución normativa. Y le ordena, de manera errónea en principio, luego fue corregido también, al Consejo Nacional de Seguridad Social, que incluye a la doméstica dentro del régimen contributivo. Y dan todo un reglamento al respecto. ¿Qué ocurre? Las domésticas no son de régimen contributivo. Es más, porque ¿quién es el empleador? El empleador es a su vez un empleado. O sea, él no tiene ninguna función productiva. El empleador de la doméstica puede ser una ama de casa soltera, que a su vez trabaje por ahí ganando 15 o 20 mil pesos. Sí. Y él pague 5 o 10 mil pesos, dependiendo, ¿no? Lo que sea. Sea para cuidar a un niño, sea para lo que sea. Para que le cocine o la atienda en la casa. ¿Qué ocurre? Que dentro del régimen subsidiado, la doméstica tiene seguro de salud. Tiene las pensiones de régimen subsidiado, que son 6 mil pesos. O sea, pero además está libre de copago con régimen subsidiado. Cuando usted mete una doméstica al régimen contributivo, está diciendo, usted va a tener un seguro que usted no puede ir al médico. Porque ¿cómo paga 2 mil o 4 mil pesos de copago en consulta, la doméstica? Pero además la doméstica ganando 10 o 15 mil pesos, nunca acumularía dinero en una cuenta de régimen contributivo para recibir una pensión, ni siquiera 6 mil pesos. ¿Cómo así? Sí.
que es un tema que yo quiero que veamos, ¿verdad? Que sea de manera breve el tema de las pensiones. Porque, ¿cómo funciona el sistema de pensiones? Tú pagas, o sea, tu empleador, después que te des cuenta a ti el 30% de lo que tú ganas, ¿verdad? Perdón, el 10% debe reportar de salario, de tu salario, el 10% para salud y 10% para pensiones. Pero él pone de ese 10 el 7. El 7. Y el empleador pone el 3, ¿verdad? En ese caso. ¿Qué ocurre? Que cuando te envían a la AFP tu dinero, el 8.5 de tu salario que va para esa cuenta. Eso durante 30 años. Dice, cuando tú haces un cálculo, dices, bueno, pero eso equivale ¿a cuántos años equivale eso? Eso equivale a 3 años de tu salario. Eso es como que tú agarres tu salario y lo juntes 3 años. Si tú lo pones en 10%, es menos de 10%, 8.5. Pero eso sería como que tú ganas, para poner un término redondo, 10,000 pesos. Siempre porque por lo cómodo que es 10,000 pesos. 10,000 pesos durante 3 años, porque es 10%, te lo juntas, serían 36,000 pesos. Eso es que tú juntas. Tú dices, no, eso tiene un rendimiento en los 30 años. Yo digo, sí, pero igual lo persigue la inflación. Es como que te van a dar una pensión a ti con 36,000 pesos. Señor Santos, por último, viene una reforma fiscal o impositiva, no sé cómo que le llamen, en fin, que viene el asunto. ¿Qué usted cree que no se debe tocar o se debe tocar que tenga que ver con los trabajadores? Bueno, primero el tema de la reforma fiscal, el gobierno la va a hacer. La va a hacer porque ha tomado demasiado dinero prestado. Creo, si no me equivoco, es un 14 o 14.5 la presión tributaria, o sea, por cada peso recogen 14 o 14.5 centavos, que es lo mismo que 14 pesos por cada 100 pesos. Entonces, eso no le alcanza, diría yo, para cubrir las necesidades del país, o sea, los gastos corrientes y los gastos de inversión de capitales, pero además pagar la deuda eterna. Además tenemos un hoyo con el tema eléctrico, que el gobierno que lo ha agravado. Entonces, ¿qué no debe tocarse? Yo no soy economista, ni es mi tema de especialidad, ni me dedico a eso. Pero yo digo, o sea, si ya la canasta básica le resulta inalcanzable al trabajador, inalcanzable. Digo, si usted graba asuntos que hoy no están grabados, o sea, si usted graba medicina, si usted graba, bueno, los productos, los comestibles están grabados todos. Creo que hay 2 o 3 secciones. Hay excepciones. Hay 2 o 3 secciones. Yo digo, pero eso se va a grabar nuevamente. Y lo que dicen los economistas es que lo correcto es ampliar la base, o sea, que se cobre más en vez de incrementar los cobros, o incrementar poco y que se cobre más. De hecho, cuando usted habla de seguridad social y usted ve el promedio de salario cotizable, creo que 34, 35,000 pesos, el promedio. Pero ese promedio, cuando usted entra a la base de la tesorería de la seguridad social, usted se da cuenta de que la mayoría de salarios son muy bajitos. Eso es prácticamente el gobierno, con los salarios buenos que tiene, que hace que un promedio sea de 35,000. Entonces, ¿y por qué son tan bajitos los salarios? Muchos son bajitos realmente y otros es que reportan bajitos. Ok, ya. Que reportan bajitos. Sí. Le pagan en efectivo En por efectivo, otro lado. el remanente. Reportan bajitos. En la red todo el mundo lo sabe eso. Porque no es verdad que las empresas todas pagan 15 y 20,000 pesos. Eso no es verdad. Y usted ve los salarios, la mayoría son así. O sea, el gobierno no reporta bajitos. ¿Se debe o no se debe mantener la cesantía? La cesantía, claro que mantenerla. Yo voy a hablar ahorita de que nosotros planteamos no eliminarla. Era sustituirlo por el seguro, que la iba a ser más segura. ¿Verdad? Escúcheme la repetición. El seguro, por un seguro de desempleo. Sí. Pero no está eliminarlo nunca. Bueno. Se nos acaba el tiempo. Pero quedamos Gracias igualitos, pasaron todos los temas. por venir a conversar con nosotros sobre este tema tan interesante. Bueno, eso es de siempre. Creo que no quedaron muchos temas. Sí, quedan muchos temas. Ya vendremos. La salud de seguridad social. La seguridad social. Muchísimas gracias, señor Winston Santos, secretario de Seguridad Social del Partido de la Liberación Dominicana y ministro de Trabajo. A ustedes, señores, nos vemos mañana.